Muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que usted abra este video. Bienvenidos a la segunda semana de nuestra clase de gestión de operaciones y control. De nuevo, mi nombre es Dr. Enrique Pinzón y hoy vamos a cubrir capítulo 7 y capítulo 8. El capítulo 7, proceso, selección, diseño y mejoramiento. Capítulo 8, diseño de instalaciones y trabajo. Las empresas, como todos sabemos, producen bienes o servicios en respuesta a la demanda o las necesidades de los clientes. Cuando hablamos de la producción de bienes o servicios, siempre requiere un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo está dividido en tres partes. La primera parte es lo que llaman los inputs o la entrada o entradas. En este caso hablamos del factor tiempo, el factor trabajo, los recursos físicos, la parte financiera para llevar a cabo ese bien o servicio, y staff, que significa el número de empleados, la capacidad de los empleados para hacer un bien o servicio. Después entramos a un proceso como tal, que es lo que vamos a discutir hoy. Y al final tenemos el output, que es la salida, la parte final, que viene a ser el bien o el servicio terminado que se ofrece al cliente. Cuando se crea un diseño de procesos, normalmente ya hay un diseño creado, pero lo que hacemos, si vamos a crear un producto nuevo, tenemos que estar seguros que vamos a crear un flujo de trabajo específico para ese producto. O, en su lugar, si vamos a corregir o a hacer cambios para mejorar el proceso de trabajo, para hacer una mejor producción, mejorar la eficiencia, satisfacción del cliente, diferentes objetivos. Entonces, tenemos que hacer unos cambios en ese flujo de trabajo, que es también el otro objetivo por el cual utilizamos el flujo de trabajo para determinar en qué momento de esa cadena de flujo de trabajo tenemos que hacer unos cambios o modificaciones. En la parte de flujo de trabajo, de elección de proceso, hay diferentes tipos. Tenemos la parte de órdenes especializadas o personalizadas, el ensamblaje de pedidos o lo que se llama el ensamblaje contra inventario. Si hablamos de la primera parte de la elección de proceso, el custom o make to order, son las órdenes especializadas. Yo creo que el mejor ejemplo que he encontrado yo aquí, que está en el libro que menciona, es el servicio de Uber. Porque cuando usted tiene un servicio de Uber, cuando usted tiene en su teléfono una aplicación y va a requerir un servicio de Uber, entonces es un servicio netamente especializado para una orden específica, que es su orden. La orden suya varía mucho. Puede que tenga número de individuos que necesitan transportarse en un Uber. Puede ser uno o dos, un grupo de 10. Entonces eso va a determinar el tamaño del vehículo. También va a determinar, hablamos de la hora en que usted requiere el servicio. Si lo requiere a las 5 o 6 de la tarde, donde el tráfico es más eh, fuerte, entonces va a afectar el tiempo de entrega del servicio, la llegada del vehículo a donde usted va a tomar el vehículo y el transporte de punto A al punto B va a tomar el tiempo muy distinto en la distancia relacionado con tomar ese mismo servicio de Uber a las 2 o 3 de la mañana cuando realmente el tráfico es muy mínimo. Entonces tenemos un servicio especializado. Cuando hablamos de ensamblaje por pedidos, tenemos que mirar, por ejemplo, específicamente compañías, una organización que decide que necesita 50 laptops para 50 empleados. Entonces es una orden especial. Hay que hacer un ensamblaje especial porque esa orden tiene unos requerimientos especiales de esos computadores con una capacidad específica, un tamaño específico, ciertas eh, características que requieren ese servicio. O hablamos de una agencia de viajes, si hablamos de perdón, hablamos del bien, hablamos de servicio, una agencia de viajes en la cual van a ofrecer un paquete de viajes a Cancún, quizás, o aquí, a Orlando, Florida. Entonces, ofrecen un paquete de servicio especializado, con lo que significa con un ensamblaje, que se hace un diseño específico para un servicio en particular.
Y cuando hablamos de estándar o contra inventario, siempre tenemos que estar, es cuando se hace un servicio o un proceso basado en la demanda, lo que se llama los pronósticos o predicciones. Pero en la experiencia personal, y esto es una gran oportunidad para compartir eso, es que cuando hablamos de pronósticos de servicios, ¿cierto? O de elaboración de bienes, siempre tenemos que tener una base histórica de datos. Es casi imposible que yo pueda hacer un pronóstico de la demanda de un bien o un servicio si no tengo una base histórica de datos que me permita determinar el proceso o el pronóstico. En el caso, por ejemplo, va a ser más específico. Yo trabajo en una compañía donde de aquí en los Estados Unidos, específicamente para el gobierno de los Estados Unidos, es una compañía tercera que provee a los servicios de servicio al cliente. Y allí el gobierno de un estado en particular quería ofrecer unos bienes, servicios de salud para las personas de escasos recursos, las cuales tenían que registrarse en un periodo determinado. Era la primera vez que se ofrecía un servicio como este para un estado particular, que fue el estado de Carolina del Norte. Entonces, me preguntaron que tenía, me pidieron que tenía que hacer unos cálculos del número de llamadas, el número de clientes o de ciudadanos que iban a llamar a un cierto número de teléfono para registrarse, si calificaban o no calificaban. Entonces, no habían datos históricos en cuanto al número de llamadas y registros anteriores de este nuevo servicio, pero lo había en otros estados. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tomar los modelos de estados eh, donde ya se había ofrecido el servicio, esos modelos, aplicarlo a un estado basado en un número, información demográfica del estado donde yo iba a hacer esos cálculos. Tomar el número de población, la división de acuerdo a los ingresos, y estimar entonces de acuerdo a los ingresos un potencial porcentaje del número de ciudadanos que pudieran necesitar o requerir ese servicio. Basado en eso, decir, oh, de ese número de empleados, ¿cuántas personas van a llamar durante el periodo de registro? Pero nuevamente, lo que quiero demostrar es que no tenía una base de datos específicamente para ese servicio que se ofrecía, pero sí había otros modelos. En este caso, tenemos que utilizar modelos similares que nos sirvan como base en la elaboración de un pronóstico o de un bien o un servicio determinado. Continuando con esto, también tenemos que el tipo de procesos utilizados para fabricar bienes o servicios son distintos. Entonces tenemos, en este caso, proyectos, que son tareas pequeñas o actividades pequeñas para coordinarse en un tiempo limitado con un presupuesto limitado. Quizás un buen ejemplo puede ser pequeños cambios en los sistemas, en los software que ofrecen servicios de una entidad bancaria. De pronto encuentran algunas fallas en los sistemas o mejoramientos que puedan facilitar la navegación o el diseño y puedan hacerse en proyectos cortos sin causar un mayor efecto en el cliente o el consumidor final. Procesos de taller de trabajo, producir una amplia variedad de bienes o servicios a menudo en pequeñas cantidades. Como el caso, un ejemplo que ya di anteriormente, vamos a producir unos lotes de computadores para una orden específica de una compañía específica, ¿cierto? Tenemos aquí proceso de taller de flujo, que son secuencias de actividades fijas y pasos del proceso como una línea de montaje para producir una variedad limitada de bienes o servicios. En este caso, por ejemplo, en un banco, que los primeros días de cada mes tiene que enviar a sus clientes los estados de cuenta del mes anterior. Caso personal, yo recibo todos los lunes un sistema automatizado en el cual me envían los números de empleados de los departamentos con los cuales
o centros de llamadas con los cuales yo trabajo haciendo los pronósticos y midiendo la capacidad de número de empleados requeridos. Entonces, ese es un taller de flujo en el cual todos los lunes recibo esa información constantemente durante todas las semanas del año. Ahora tenemos aquí el proceso de flujo continuo, es un proceso especializado de 24 horas. No voy a profundizar mucho en esto, pero quiere decir que es un proceso automático donde está supervisado por el ser humano. Un ejemplo que nombran acá es los lavados de autos o autolavados, en el cual requiere una persona que asegura que entra el vehículo eh, se registra y se asegura de que el sistema funcione correctamente. Cuando el vehículo entra, tiene su lavado y al final sale limpio y seco. Entonces termina un proceso que está ofrecido 24 horas permanentemente. En los procesos de diseño siempre se debe tener un mapa de procesos que llaman flowchart. Bien importante, porque eso es para, sin un mapa de procesos, no tenemos una secuencia, ¿cierto? Quizás diría yo que asumo que las empresas grandes empresas tienen para cada producto o servicio un mapa de proceso. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Pero quizás algunas empresas pequeñas o medianas trabajan eh, aleatoriamente o sin tener un proceso adecuado establecido. Nosotros, ustedes, los futuros personas que van a terminar un grado en el MBA, tienen que asegurarse que haya un proceso, ¿cierto? Que haya un mapa de proceso, paso por paso, para saber para poder evaluar ese proceso, determinar la eficiencia del proceso y quizás hacer cambios determinados. El ejemplo que tengo aquí es en una editorial que me recuerda mucho cuando hice la tesis de doctorado, donde yo soy el escritor o el investigador, ¿cierto? En este caso es el escritor. Tenemos que hacer borradores de capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que un borrador que dice del marco teórico, un borrador de la revisión literatura, de la revisión literaria, de la metodología, de cada uno de los capítulos. Estas elaboraciones de borradores tienen que estar eh, sometidas a un comité. El comité revisa, da una retroalimentación y yo tengo que nuevamente generar cambios, como cuando están elaborando un libro. También requieren, por ejemplo, un editor, ¿sí? Una persona que va a revisar el formato, la ortografía, gramática, el diseño el uso de la APA, de acuerdo al requerimiento, y tiene que tener un jefe o un project management manager o una persona que dirige toda la elaboración de este proyecto. En el caso mío sería el director de la tesis, en el caso de una persona que escribe un libro para una editorial, tiene que tener un director también. Entonces eso crean los SME, que son los expertos en la materia que asesoran al escritor y le dan su retroalimentación. Basado en esa retroalimentación, ese escritor hace las correcciones y presenta nuevamente su escrito para hacer una revisión. Si la revisión no es aprobada, es rechazada, vuelve a generar otros cambios. Y si ya es aprobada, entonces va a estar lista para ser publicada. Esa es la función. Asimismo, es un gran ejemplo para explicar qué es un mapa de procesos o un flowchart. Aquí tenemos un ejemplo bien interesante que es utilizado para la parte de mapa de proceso de ventas. Me llama mucho la atención porque es muy interesante, en el cual tenemos, vamos a asumir que tenemos, vamos a aprobar créditos para compra de vivienda. Va a comprar un apartamento o una casa. Entonces, tenemos que el primer paso es identificar los clientes potenciales, quienes están buscando, tienen la necesidad de comprar una vivienda. Tenemos después que identificamos esos clientes, vamos a ver si esos clientes califican de acuerdo a qué, a sus ingresos, de acuerdo al valor de la propiedad,
a muchos factores. Entonces, si esa persona no o ese cliente no califica, pues sencillamente sale del proceso. Si califica, entonces presentamos una propuesta de soluciones, que es una propuesta para decir, oh, usted pudiera calificar para tener un crédito y comprar una vivienda. Entonces después vamos a decir, oh no, de esa calificación, definitivamente determinamos que hubo encontramos algunas cosas que de pronto no lo califican porque quizá la persona no tenía el dinero completo para la cuota inicial o cualquier inconveniente que está en la propuesta de ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a parte de acá, que es la lección aprendida. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Por qué perdimos un cliente? ¿Por qué no identificamos el cliente que iba potencial desde la calificación del cliente? Vamos a corregir unos pasos allí para quizás ahorrar tiempo o ser más efectivos en cuanto a la identificación de los clientes potenciales. Entonces, pero si encontramos un cliente potencial importante y definitivamente estaba buscando una propiedad, entonces estamos al proceso de negociación, donde está la parte de negociación de intereses, el tiempo de préstamo, si es a 15 años, 20 años, 30 años, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si de pronto en ese proceso de negociación, como siempre, pueden haber limitantes o sencillamente la persona cambia de opinión y dice, no, ya no quiero comprar en este momento. Entonces, una lección aprendida. ¿Por qué el cliente que tiene un potencial decidió cambiar de opinión? O, en el caso contrario, vamos al siguiente paso, a la elaboración de un contrato. Revisamos el contrato, miramos los parámetros, los términos del contrato y de pronto se hace una revisión del contrato en esta parte y se determina que el cliente está satisfecho y se hace la negociación y se cierra el contrato y esa persona recibe el dinero para comprar su casa o apartamento. En este caso terminaría el ciclo acá. Entonces, eso es me parece muy interesante y lo quise traer acá para compartirlo con ustedes. Vamos a hablar también del proceso de selección y diseño y mejora en el capítulo 7, los objetivos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que tener cuando vamos a hacer un mejoramiento o un cambio en el proceso? Hay una lista acá de objetivos. Entonces, el número uno es, vamos a aumentar los ingresos de la compañía. Vamos a aumentar las ventas. Ese es el objetivo primario. Vamos a hacer cambio en el proceso para mejorar las ventas. Como el caso anterior de los préstamos para vivienda, que estamos en el flujo de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar en el proceso? Para aumentar ventas y poder tener más clientes y prestarle dinero, porque los bancos tienen el dinero para prestarlo, pero no quieren asumir riesgos. Los clientes quieren comprar, pero a ciertos términos. Entonces, ¿qué hay en ese proceso para mejor aumentar las ventas o el número de clientes? ¿Qué cambios en el proceso para aumentar la agilidad, la flexibilidad, responder a los cambios de una manera más eficiente que satisfaga a los clientes? O vamos a hacer un cambio en el proceso para mejorar la calidad del producto o servicio. Vamos a reducir los costos, quizás. Básicamente, las compañías hoy en día siempre están buscando y evaluando los procesos para hacer cambios que les ayuden a reducir costos, porque pues es la vida de la compañía. O vamos a trabajar en reducir el tiempo de flujo del proceso, tiempo de espera, el aumento de eficiencia, ¿sí? En el caso, por mi experiencia personal, el centro de llamadas, cuando usted tiene un software que los agentes que reciben las llamadas utilizan para tener acceso a las cuentas de los clientes y el proceso de navegación del sistema es muy lento, por ejemplo, o tiene muchos pasos. Entonces vamos a hacer un cambio en el flujo del proceso, cambios en ese diseño que permita reducir el tiempo de habla y así poder prestar un mejor servicio en en menor tiempo. Y finalmente tenemos la disminución en la huella de carbono. Muy importante hoy en día, quizás es una de las cosas más importantes. ¿Qué hacen las compañías o qué están buscando las compañías para cambiar los procesos
para la reducción de huella de carbono, reducción de gases al medio ambiente. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, tenemos que decir que después de la pandemia o durante la pandemia, la gente empezó a trabajar de las casas, desde las casas. Cuando la pandemia terminó, las empresas o muchas empresas dijeron, hay que volver a la oficina de trabajo. Pero entonces eso requería que las personas otra vez utilizaran sus vehículos. Pero las empresas dijeron, vamos a colaborar, podemos tener un ahorro, ayudar a la disminución de la huella de carbono en dos maneras. Número uno, las personas o los empleados no tienen que utilizar vehículos para transportarse y llegar a su sitio de trabajo, entonces menos vehículos en las calles. Y número dos, las instalaciones donde utilizan aires acondicionados, donde tenían 500, 600 o 1000 empleados, de pronto no hayan sino la mitad o menos. Entonces requiere que haya menos consumo de aire acondicionado. Y esa producción, menos consumo de aire acondicionado va a reducir la producción de gas carbónico. Cuando hablamos de procesos, cambios en los procesos, tenemos que tener unos sistemas de apoyo que quizás vamos a cubrir más adelante en otros capítulos, pero quiero mencionarlos acá. El sistema Kaizen se enfoca en la mejora de pequeñas, graduales y frecuentes a largo plazo, con una mínima inversión financiera y la participación de toda la organización. Entonces, tenemos que identificar dónde hay cambios pequeños que hay que hacer y participe toda la compañía. La parte de finanzas, contabilidad, la parte de operaciones, la parte de mercadeo y ventas. Todo eso es donde cada uno puede hacer un aporte pequeño y participar sin afectar la parte financiera o incrementar costos para la compañía o afectar la satisfacción del cliente. Otra ayuda es lo que llaman espina de pescado, que recuerdo mucho cuando estaba estudiando administración. Y aquí dice que se llama diagrama de Ishikawa. Básicamente parece una espina de pescado, porque tenemos que dividir las partes para poder identificar los problemas, vamos a fraccionar en una manera como se ve acá, para determinar en dónde está el problema que hay que corregir en un proceso, flujo de trabajo. ¿El problema está en los proveedores? ¿Cuál es la causa del problema allí? El problema está en los sistemas. ¿Qué parte del sistema no está funcionando adecuadamente que tenemos que corregir? Habilidades, personal de trabajo. ¿Qué pasa? Las personas tienen extremado o están sobrecargadas en su trabajo y por eso no funcionan correctamente. Quizás las personas tienen demasiado tiempo libre y tiene un costo para la compañía. Eso hay un problema. Hay dos problemas ahí que hay que determinar. Y el problema ambiental, cuando hablamos ambiental, es el ambiente de trabajo también, no solo el ambiente exterior. El ambiente de trabajo es la satisfacción de un cliente interno. ¿Qué tan eh, satisfechos están los empleados? O si la satisfacción del cliente interno o externo inclusive también no es adecuada. ¿Qué causa eso? ¿Qué tenemos que corregir? El cliente interno quizás, como dije anteriormente, tenga demasiado trabajo. Quizás el pago no sea adecuado. Quizás no tenga el entrenamiento adecuado para... entonces, una de esas son causas de trabajo y va a determinar un problema. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar en ese problema de flujo de trabajo? Otros sistemas de apoyos tenemos, no sé si algunos de ustedes lo recuerden o lo han conocido, pero es muy famoso el diagrama de Pareto, el 80-20. Básicamente Pareto o Wilfredo Pareto, un italiano que determinó que el 85% de las riquezas en Milán, Italia, pertenecían solamente al 15% de la población. El 80-20. En este caso, como puede verse aquí en esta gráfica, tenemos un estudio de insatisfacción del cliente. Tenemos que el 80% o 79% del problema está centralizado en dos cosas. Número uno, falta de entrenamiento de los empleados o entrenamiento inadecuado. Número dos, pago inadecuado a esos empleados.
Entonces, cuando tenemos un empleado que no está bien remunerado, de acuerdo a su capacidad y su trabajo, o cuando tenemos en este caso, el 55% del problema es que los empleados no están siendo bien entrenados y por esta razón su funcionamiento no es el mejor. Y si eso le suma un pago inadecuado, su motivación de trabajo es realmente está baja, su autoestima para trabajar está bajo. Entonces genera una producción inadecuada que se va a reflejar en la insatisfacción del cliente. Entonces, si tenemos el 80% y corregimos ese 80%, vamos a tener que trabajar solo un 20% más adelante en la parte de operación y manejo de empleados, eh, el cambio de empleados cuando ellos deciden irse de la compañía, el turnover, y también en la parte de comunicación con los empleados, problemas de comunicación. El otro método de apoyo es el matriz Eisenhower. Este es el favorito. Mi favorito, ¿por qué? Porque lo utilizo en mi vida diaria, lo utilizo en las compañías también lo utilizan. eh, y es básicamente eh, cuando tenemos un trabajo diario, semanal o mensual, tenemos que determinar qué es en ese trabajo importante y urgente, lo cual requiere prioridad número uno. Vamos a dedicar el tiempo a lo más importante y lo más urgente que no puede esperar. Después pasamos al nivel 2, que tenemos que es algo que es importante, pero que no requiere atención inmediata, que puede esperar un día, dos, tres o quizás una semana. O el nivel 3, donde es importante, no es importante, perdón, pero es urgente de hacer. Entonces tenemos que dedicarle atención a eso. Y lo último es algo que que no es urgente y no es importante, que puede esperar un tiempo final cuando ya se corrija los niveles uno, 2 y 3. De nuevo, esta es mi favorita. No sé, yo creo que muchos de ustedes es aplicable a nivel laboral, a nivel personal también. Esta gráfica la traje porque pues quiero eh, mostrar la importancia de la reducción en la huella de carbono por parte de las organizaciones. Como dijimos, el hecho de trabajar de la casa, de producir menos gas carbónico porque tenemos menos empleados en la compañía, entonces hay menos consumo de energía por los aires acondicionados, por los bombillos prendidos, eh, por muchas cosas. Entonces, en bienes o servicios, en este caso, podemos el transporte de entrega de productos, ¿sí? Combustible y actividades relacionadas con la energía, transporte, lo que dije ya ahora, transporte y distribución de productos, viajes de negocios. Muchas compañías hoy en día con la parte de tecnología han reducido los costos y reducen los viajes de negocios porque no hay la necesidad. Entonces tiene un beneficio ambiental, beneficio económico para la compañía también, porque podemos tener reuniones virtuales sin la necesidad de estar en un sitio determinado, tener personas moviéndose, viajando. Y así sucesivamente hay muchas cosas en la parte, por ejemplo, de transporte y distribución de productos, donde podemos ser más eficientes en la entrega de productos, en la cadena de entrega de productos, entre otros. El capítulo 8 vamos a tener acá hablando del diseño de instalaciones y trabajo. Aquí básicamente lo que queremos mostrar es cuál es el diseño de una entidad, diseño físico, o quizás también cuando hablamos de diseño virtual. Diseño físico es cuando entra a un banco, por ejemplo, y está diseñado para satisfacer, para satisfacer los deseos de los clientes. Entra a un banco, está siendo atendido, está siendo ubicado a ciertos sitios donde va a estaciones de servicio, donde puede ser atendido, o quizás tenga unas sillas adecuadas para el confort de sus empleados, ¿cierto? O en la parte virtual, si tiene un teléfono con acceso a su cuenta bancaria, el proceso de navegación, de diseño de la lista de opciones virtuales para accesar a su cuenta sea de una manera adecuada que facilite
la navegación y acceso y rápido, encontrarlo rápidamente para que el cliente, por ejemplo, pueda mirar su estado de cuenta, pueda mirar su historial de movimientos, las transferencias de fondos, pueda quizás hacer un préstamo de manera virtual, quizás pueda abrir un CDT o un certificado de depósito a término virtualmente sin necesidad de ir a un banco. En otra parte, también hablamos aquí en la parte de abajo, tenemos esta gráfica de un supermercado, donde es importante el diseño, ¿sí? ¿Qué pasa si invertimos cientos de dólares para hacer un diseño de un supermercado y no es el más adecuado? Y eso causa que las personas, los clientes, se encuentren insatisfechas y vayan a otros supermercados. Tiene un costo. Corregir esos cambios o problemas en los diseños pueden tener un costo bastante alto y pueden afectar la productividad y afectar las ventas de una compañía. Aquí tenemos este es un ejemplo bien interesante de la diseño de instalaciones, ¿sí? Entonces se construyen instalaciones nuevas de acuerdo a la demanda del producto, para ofrecer un producto nuevo o servicio. Entonces, el ejemplo que tengo acá es Little Caesars. No sé, creo que es una compañía de pizzas que ya está en el exterior en algunos países. No sé si ustedes la conocen, pero básicamente Little Caesars es unas instalaciones muy pequeñas, unas pizzerías muy pequeñas donde las personas no comen o la pizza dentro de la pizzería. Todo es para llevar, hacer entregas a las casas o recoger y llevar. Entonces crearon un diseño en el cual ofrecen unos precios bajos con una rotación alta del producto o de la pizzería. Entonces, ¿por qué ofrecen un producto bajo? Porque puede tener una alta demanda con una alta rotación y con unas instalaciones de un tamaño más reducido, que si va a tener una pizzería de estilo restaurante, que tiene mesas, que requiere un espacio más amplio, más consumo de energía, clientes para atender en la mesa. Entonces, en este caso, esa instalación o ese diseño está diría yo que esta gráfica del layout o el diseño de la pizza es bastante similar a lo que se ve en Little Caesars, eh, donde tiene una persona que está tomando las órdenes por teléfono o por el website mirando su computador. Tenemos una parte donde toma la orden y la entrega y van a estar al refrigerador. De allí sale la masa de la pizza que está almacenada a una persona que va a estar preparando la pizza de acuerdo a la orden. Pollo, carne, eh, cuánta cantidad de queso, los toppings o los diferentes tipos de alimentos, si tiene piña, si tiene, bueno, más queso, menos queso, como sea. Y después de que está ya elaborada, entonces pasa a la parte de horneo. Y una vez está horneada, hay una persona que la toma y la lleva a una mesa donde la va a partir en pedazos, la va a empacar en una caja y queda lista para ser entregada al cliente si está esperando ahí en la puerta o si es una entrega por envíos, entonces la compañía de envíos que pueda trabajar, que tome la orden, va a llevar ese servicio al cliente a su casa o apartamento. Entonces es un diseño muy interesante y habría que analizar en un momento dado. Primero, siempre evaluar esos diseños constantemente. Hay que evaluar el tiempo, hay que evaluar dónde se pueden hacer mejoras en los diseños, en los flujos de trabajo para ser más eficientes, para satisfacer al cliente. ¿Cuánto tiempo toma desde que la orden entra hasta que la pizza termina y llega al cliente, a su casa? ¿Sí? Usted puede tener un proceso aquí de 5 o 10 minutos, bueno, 10, 15 minutos, ¿sí? Quizás la entrega tome otros 10 minutos, 15 minutos. Entonces,
un momento dado la persona o el cliente decida que mejor va y se presenta allí y recoge la pizza. Entonces, eh, tenemos que evaluar todo lo complejo del proceso hasta el producto final, que es el producto entregado o el bien entregado a su cliente o el servicio también. En los diseños, en la elaboración de productos, también tenemos especialmente que hay un flujo, ¿cierto? De flujo de trabajo, donde tiene un diseño específico. Y pueden haber dos tipos de demoras en estos procesos. Un retraso en el bloqueo de flujo y un retraso por la falta de trabajo. El retraso por bloqueo de flujo se refiere a que la materia prima entra en la inspección de estación y va a un proceso del paso 2, paso 3, paso 4, pero de pronto en el paso 3 la máquina tiene fallas y no está y hay demoras, entonces demora el flujo de trabajo que va a afectar la cadena de producción. Entonces, allí encontramos un problema que tenemos que corregir en la etapa 3 para llegar a un producto terminado. Y el retraso por falta de trabajo puede ser de pronto la falta de suministros o los materiales de trabajo, demoras en los materiales de trabajo, calidad en los materiales de trabajo que hacen que demoren la elaboración del producto. Entonces, tenemos que pensar en eso también. Equilibrio de la línea de montaje se requiere específicamente cuando tenemos un producto determinado o en un servicio también, es mantener un equilibrio en todas las etapas del flujo de trabajo. No podemos tener una sobrecarga en unas áreas de trabajo y tener otras áreas de trabajo donde el trabajo es, digámoslo así, más suave para los empleados. Tenemos que mantener un equilibrio adecuado y esto va a ayudar a una producción adecuada del trabajo. Cuando usted tiene una sobrecarga en una área específica de producción, va a tener problemas con los empleados esa parte de producción, en la motivación, en el funcionamiento. Entonces, siempre hay que estar evaluando constantemente ese tipo de carga laboral durante todo un proceso, desde el principio hasta el final, y hacer los cambios necesarios que traigan un beneficio para la compañía en el mejoramiento de la producción, en tiempo, y también para la satisfacción del cliente, que es lo que siempre vamos a estar hablando, es la satisfacción del cliente 100% el objetivo. En esos casos, como mencioné anteriormente, todos esos procesos deben ser medidos. Siempre hay que hacer medir el tiempo de trabajo. El proceso sistemático del análisis del trabajo y la determinación de los tiempos estándares requeridos para realizar unas tareas en un proceso son claves, ¿cierto? Entonces tenemos que estimar la fuerza de trabajo. ¿Qué tanta gente necesitamos para tener una producción a un nivel? De nuevo, y insisto, no podemos tener sobrecarga laboral porque por el hecho de querer dar un ahorro a la compañía. Tampoco queremos tener empleados que tengan demasiado tiempo libre, que tengan un costo alto para la compañía. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Esas son las partes que yo constantemente tengo que hacer en mi posición como de trabajo. Es determinar el número de personas adecuadas para cumplir en un centro de llamadas un porcentaje de servicio al cliente de acuerdo a un número o volumen de llamadas, de acuerdo a un tiempo de habla de esas llamadas y de acuerdo a muchos factores como son los factores de empleados que van a vacaciones, que llaman enfermos, empleados que van a reuniones, entrenamientos, preparación. Entonces, hay que hacer unos cálculos específicos y ser muy exacto para poder determinar y presentarle a eso a los directivos de las compañías
de una manera en que se pueda demostrar numéricamente en costos y en números la eficiencia del servicio de acuerdo al número adecuado de empleados con un costo determinado. Entonces, yo trabajo y tengo que trabajar con la parte de finanzas constantemente. Tenemos que hacer reportes en los cuales esos reportes que yo entrego te dicen las finanzas que tenemos cambios en el volumen, en la cantidad de empleados que se necesitan. Necesitamos incrementar el número de empleados porque va a haber un volumen más alto de llamadas que tiene un costo determinado, ¿cierto? O al contrario, operaciones decide que encontraron un problema en quieren hacer un mejoramiento en el servicio al cliente, en la parte de la navegación de los sistemas, y esto va a originar una reducción en el tiempo de habla de 15 minutos a 10 minutos. Entonces eso va a requerir que con los empleados que tenemos no vamos a tener una necesidad de contratación de nuevos empleados hasta un cierto tiempo determinado. Entonces, esas son cosas que quiero compartir y que son necesarias y que se hacen constantemente en esta parte de capacitación y de medición de trabajo y el tiempo estándar y la parte de demanda de empleados, la necesidad de empleados, ¿cierto? Para poder entregar un producto que cumpla la satisfacción del cliente, que es el objetivo principal, también con las utilidades para la compañía. Entonces, eso es, dice acá, identificar los tiempos de las tareas, establecimiento de presupuestos, eh, cambios en los nuevos procedimientos, la parte salarial tiene que ver, esa parte de finanzas, en donde puede determinar un ingreso en un pago por hora, 25 centavos por hora, puede hacer y determine. Tengo la experiencia, ocurre acá con la base de la alta inflación que se vio en meses atrás, donde muchos empleados se estaban yendo, se iban de la compañía, se iban porque otras compañías ofrecían un poco más el pago por hora y con una inflación tan alta, las personas se sentían que estaban no siendo remuneradas de acuerdo a sus necesidades y deseos salariales, de acuerdo a su capacidad, y se estaban yendo, iban a otras compañías. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la compañía? Reevaluar, reunirse con finanzas y contabilidad y decir, tenemos que aumentar los salarios de las personas en un porcentaje determinado para que esas personas se queden en la compañía. Porque si estamos a evaluar o vamos a evaluar el costo de un empleado que conoce el producto al costo de traer un empleado nuevo que requiere un entrenamiento, una capacitación. La curva de aprendizaje. Cuando ese empleado nuevo llegue a su máximo, pico más alto de curva de producción, puede tomar, digamos que 2 o 3 o 4 meses, o 5 meses. ¿Cuál es ese costo con relación a mantener un empleado que ya tenía el conocimiento adecuado y que ese empleado no se vaya y se quede? ¿Cuánto costó entrenarlo? ¿Cuánto costó esperar en los problemas de funcionamiento de ese empleado para que alcance su nivel más alto? Entonces, son factores que constantemente hay que evaluar para el mejoramiento y que mirar el riesgo-beneficio, el costo-beneficio para lo que sea mejor para la compañía. Vamos a ver qué más tenemos acá. Proporcionar información precisa para la programación y secuenciación. Bueno, entonces continuamos con aquí en esta gráfica tenemos el típico diseño de estación de trabajo. Lo que quiero mostrar aquí específicamente es que en un diseño tenemos una parte operativa, la primera fase, la segunda fase y la tercera fase, entre los que llamamos, como dije al principio, inputs, que esa es la entrada de materiales,
la parte laboral, la parte de empleados, la parte de producción, etcétera, antes de entrar, perdón, antes de entrar a la parte productiva, ¿cierto? El tiempo, etcétera. La parte buffer, o la parte que llamo yo equilibrio, ¿cierto? Es esa parte en la segunda operación acá. Pueden haber demoras en una parte del flujo de trabajo en un momento dado o en otra parte, pero siempre se acomodan y al final la medición del tiempo en promedio va a ser la misma. Si hay cambios en estos tiempos, en estas fases de operación, es cuando tenemos que intervenir. Por ejemplo, volviendo al centro de llamadas, si tenemos que hay llamadas un poco más difíciles que toman 15 minutos para hablar con un cliente. Y tenemos otras llamadas que quizás tomen 5 minutos, pero el promedio por llamada es de 10 minutos. Estamos en esta parte de la fase de producción, digámoslo así, eh, o de servicio al cliente. Al final, yo busco que en mi promedio sean los 10 minutos que estoy buscando y esos 10 minutos determinan que en promedio voy a tener una satisfacción de cliente interno y cliente externo. El cliente interno va a estar satisfecho porque es un empleado que encuentra cierto número de llamadas difíciles, pero que en términos generales lo puede manejar en el promedio de habla adecuado. O el tiempo del cliente externo, soy yo el que hago la llamada. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ser atendido? Si hay muchas llamadas en un momento determinado, entonces yo me siento insatisfecho. Pero si en promedio el número de respuesta a esas llamadas está en los objetivos de la compañía y el cliente en general están satisfechos porque llama y tiene que esperar de pronto 30 a 40 segundos antes de que sea la llamada contestada, va a encontrar un cliente que está satisfecho. O el tiempo en que se habla con ese cliente, promedio está a los 10 minutos, pero el cliente está satisfecho y al final el outgoing part o la parte final de elaboración de productos si hablamos de bienes o la parte final donde el cliente termina su llamada se encuentra satisfecho 100%. Entonces medimos un nivel de satisfacción de cliente interno y de cliente externo. Esas secuencias en las tareas, en las elaboraciones, pueden ser alteradas basado en ciertos parámetros de identificación para mejora del funcionamiento de la compañía y proveer una satisfacción de cliente adecuada. Con esto termino la presentación de capítulos 7 y 8. Tenemos este video supremamente interesante. Yo creo que es uno de los videos más interesantes que yo he encontrado, que hablan de todo lo que es el proceso de flujo de trabajo. Y por eso lo puse acá, porque va a reforzar lo que he dicho acá. Y lo va a presentar de una manera también distinta. Así ustedes pueden evaluar y espero que entonces lo puedan ver. Es parte del ensayo de 200 palabras que deben hacer y completar para esta semana. Como siempre, las preguntas, por favor, estamos en la plataforma, en la clase, donde está el foro. Si quieren agregar preguntas, si tienen dudas, eh, podemos participar todos en la clase. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.